Vamos a ver a continuación algunas propiedades de los números combinatorios. El número combinatorio o coeficiente binomial n sobre k, ya vimos que es el número de combinaciones de n elementos tomados de k en k. Vamos a construir un triángulo que contiene a los coeficientes binomiales. Se conoce con el nombre de triángulo de Pascal o de Tartaglia. El nombre se debe a Blaise Pascal, quien estudió alguna de sus propiedades, y a Niccolò Fontana, apodado Tartaglia por su tartamudez, quien lo utilizó en una de sus obras. Sin embargo, el triángulo era conocido mucho antes en India y China. El triángulo se forma de la siguiente manera. Los extremos, tanto de derecha como de izquierda del triángulo, son 1. Luego, cada elemento del triángulo se obtiene como suma de los dos que hay por encima de él. De hecho, la primera fila está formada por un 1 y la segunda también por un 1. Ahora, la tercera está formada extremos 1 y 1 y este 2 es suma de 1 más 1. Siguiente fila, extremos 1 y 1, y ahora 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3. Siguiente fila, extremos 1 y 1, y ahora 1 más 3 es 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4. Siguiente fila, extremos 1 y 1, 1 más 4, 5, 4 más 6, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5, bueno, y así sucesivamente. Hemos hecho 8 filas de este triángulo, pero se puede ampliar indefinidamente a cualquier número de filas. Bien, se puede observar en el triángulo de Pascal algunas propiedades que tienen los números combinatorios, como son las siguientes. Bueno, hemos dicho que los extremos eran 1, tanto el extremo de la derecha como el extremo de la izquierda, y que el triángulo forma que cada elemento era suma de los dos que quedaban por encima de él. Además, podemos ver que los elementos del triángulo equidistantes de los extremos son iguales. Bueno, en esta fila son 2 unos, bueno, en esta fila también. En esta fila vemos que los equidistantes de los extremos, 1 y 1, 3 y 3 coinciden. En esta 1 y 1, 4 y 4. En esta 1, 1, 5, 5, 10, 10. Y así sucesivamente en todas las filas. Y que si sumamos los elementos de las filas obtenemos la primera fila es 1, la segunda fila si sumamos es 2, la tercera fila si sumamos es 4, la cuarta fila si sumamos el resultado es 8, la quinta fila si sumamos el resultado es 16. Por tanto, en la suma de las filas lo que obtenemos son las potencias de 2. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta y así sucesivamente. Bien, vamos a expresar estas mismas propiedades en términos de los números combinatorios, de los coeficientes binomiales. Bien, si k y n son números enteros no negativos, tales que k es menor o igual que n, entonces se verifica. Primera propiedad. N sobre 0 coincide con n sobre n y con el valor 1. Es decir, los extremos del triángulo son 1. N sobre k coincide con n sobre n menos k. O sea que los elementos de cada fila del triángulo equidistantes de los extremos son iguales. N más 1 sobre k más 1 coincide con n sobre k más n sobre k más 1, lo cual nos indica que cada elemento del triángulo se obtiene como suma de los dos elementos situados por encima de él. La suma de los elementos de la fila n menos 1 es 2 elevado a n. O sea, n sobre 0 más n sobre 1 más n sobre 2 y así sucesivamente, más n sobre n es 2 elevado a n. Esta última propiedad se deriva de un resultado que está íntimamente relacionado con el triángulo de Pascal, que es el teorema del binomio. El teorema del binomio nos permite calcular la potencia n-ésima de un binomio de la siguiente forma. Si a y b son números reales no nulos y n un entero no negativo, entonces se verifica que a más b elevado a n coincide con la suma desde k igual 0 hasta n de n sobre k por a elevado a k y por b elevado a n menos k.
Los coeficientes de la fórmula del binomio son números combinatorios, estos n sobre k. Por esta razón, son conocidos con el nombre de coeficientes binomiales. La fórmula del teorema nos indica que el número de términos de la forma a elevado a k por b elevado a n menos k en la potencia de este binomio, en la potencia enésima de a más b, coincide con las combinaciones de n elementos tomados de k en k, o lo que es lo mismo, con las permutaciones con repetición de n elementos, de entre los que hay dos elementos distintos, de forma que el primero se repite k veces y el segundo n menos k veces, que ambos coinciden con el número n sobre k. El triángulo de Pascal nos proporciona en sus filas los coeficientes de la fórmula del teorema. Más concretamente, en su fila n más 1 ésima obtenemos los coeficientes de la potencia a más b elevado a n. De esta forma, podemos ver que los coeficientes de la tercera fila del triángulo son 1, 2, 1, por lo que a más b al cuadrado lo podemos escribir como a cuadrado, o sea, el coeficiente de a cuadrado es 1, más 2ab, coeficiente de a por b 2, más b cuadrado, coeficiente de b cuadrado es 1. Los coeficientes de la quinta fila del triángulo son 1, 4, 6, 4, 1, por lo que a más b a la cuarta es a la cuarta más 4 veces a cubo por b, más 6 veces a cuadrado por b cuadrado, más 4 veces a por b cubo, más b cuarta. De forma análoga, los coeficientes de la octava fila del triángulo son 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 y 1. Por lo que a más b a la séptima pues coincide con a la séptima más 7 veces a la sexta por b, más 21 veces a la quinta por b cuadrado, más 35 veces a elevado a 4 por b cubo, más 35 veces a cubo por b cuarta, más 21 veces a cuadrado por b quinta, más 7 veces a por b sexta, más b elevado a 7. Tomando a igual a b igual a 1 en la fórmula del teorema, obtenemos que n sobre 0 más n sobre 1 más n sobre 2 y así sucesivamente hasta n sobre n es igual a 2 elevado a n, que es la propiedad 4 que enunciábamos anteriormente. Este resultado lo que nos indica es que el número de subconjuntos que podemos formar de un conjunto con n elementos es 2 elevado a n, ya que cada término de la suma es n sobre k, que nos cuenta el número de subconjuntos de k elementos de un conjunto que tiene un total de n elementos. O sea, el número de subconjuntos de 0 elementos es n sobre 0, de un elemento n sobre 1, de 2 elementos n sobre 2 y de n elementos el propio conjunto n sobre n. Si tomamos a igual a 1 y b igual a menos 1 en la fórmula del teorema, obtenemos como resultado 0. El teorema del binomio se puede generalizar a la potencia enésima de un polinomio, de la siguiente forma. Sería el teorema multinomial que nos dice que si a sub 1, a sub 2, a sub m son números reales no nulos, n es un entero no negativo y m es un entero positivo, entonces se verifica que a sub 1 más a sub 2 más así sucesivamente a sub m elevado a n es la suma de n factorial partido el producto de k sub 1 factorial, k sub 2 factorial, k sub m factorial por a sub 1 elevado a k sub 1, a sub 2 elevado a k sub 2 y así sucesivamente hasta a sub m elevado a k sub m, donde k sub 1, k sub 2, k sub m son tales que suman n. Los coeficientes de la fórmula anterior, estos de aquí, corresponden a las permutaciones con repetición de n elementos entre los que hay m distintos, de forma que el primero se repite k sub 1 veces, el segundo k sub 2 veces y el último k sub m veces. Por esta razón, estos coeficientes se les llama coeficientes multinomiales y nos indican el número de términos de la forma a sub 1 elevado a k sub 1
a sub 2 elevado a k sub 2, a sub m elevado a k sub m que hay en la potencia de este polinomio. El triángulo de Pascal tiene otras interesantes y muy curiosas propiedades, algunas de las cuales vamos a ver a continuación. Vemos que en su segunda diagonal aparecen los números naturales. En su tercera diagonal aparecen los que se llaman números triangulares. Los números triangulares cuentan objetos dispuestos en un triángulo equilátero y son de la forma, el número triangular de orden n es de la forma n por n más 1 partido por 2. Aquí tenemos el de orden 1, el de orden 2, el de orden 3 y así sucesivamente. Sumando dos elementos consecutivos de la tercera diagonal, obtenemos los cuadrados de los números naturales. Eso es consecuencia de que el número triangular de orden n más el número triangular de orden n menos 1 es igual a n cuadrado. O sea que 1 coincide con 1 al cuadrado, 3 más 1 con 2 al cuadrado, 6 más 3 con 3 al cuadrado, 10 más 6 con 4 al cuadrado y así sucesivamente. Si sumamos los elementos de cada línea que hemos marcado en el triángulo, obtenemos 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y así podemos ir sumando sucesivamente. Vemos que los dos primeros términos son 1 y el resto de términos se obtienen como suma de los dos anteriores a él. 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, 8 más 5 es 13, 13 más 8 es 21 y así sucesivamente. Esta sucesión debe su nombre al matemático italiano Leonardo de Pisa, conocido con el nombre de Fibonacci, y en la naturaleza aparece en muchas configuraciones biológicas, como son las flores de alcachofas y de girasoles, en las piñas e incluso en la estructura en espiral de algunos moluscos como el Nautilus. Otra propiedad es que la suma de cualquier número de términos de una diagonal que comience en uno de los extremos del triángulo coincide con el valor que hay inmediatamente debajo, avanzando en dirección contraria del último término de la diagonal considerada. Por ejemplo, si consideramos esta diagonal, la suma de los elementos de esa diagonal coincide con este elemento, con el elemento 6. Aquí avanzamos en esta diagonal, paramos ahí, pues bien, la suma de estos elementos es 56 y así con cualquier número de elementos de una diagonal que nosotros marquemos en el triángulo. Esta propiedad se conoce con el nombre de identidad del palo de hockey por la forma que adopta en el árbol. En términos de números combinatorios se puede expresar de la siguiente forma. N más k más 1 sobre k coincide con la suma desde i igual 0 hasta k de los números de la forma n más i sobre i. Quinta propiedad. Si coloreamos las celdas de los números impares del triángulo de Pascal y dejamos en blanco las pares, obtenemos el fractal de esa figura, conocido como triángulo de Sierpinski.